Amada Iglesia, les saludamos en esta tarde declarando bendición de Dios para cada uno de los que han sido convocados para recibir esta administración y declarando bendición sobre cada uno de los hogares, sobre cada persona, las diferentes ciudades y las naciones que están participando. Un abrazo y que bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a seguir disfrutando de este tiempo. Amén. Les saludamos y agradecemos, sí, junto con Arturo, muy agradecidos al Padre por permitirnos compartir con ustedes nuevamente las profundidades de su corazón. Y hemos estado orando y pidiéndole al Padre que lo que se suelta cada tiempo, cada reunión, en este día, en esta tarde, sea escuchada en cada uno, el espíritu de cada uno se abra y escucha atentamente. Creo que esa es la característica de los hijos de Dios, para ser guiados por el Espíritu, pero también para que se suelte la voz desde los lugares celestiales y sea anunciado no solamente a la iglesia, sino a toda la tierra, a los hombres, pero también a los principados, a las potestades. Escuchen lo que es verdadero, lo que es el reino de Dios y su justicia. Amén. Les invitamos a que nos unamos en oración. Ya el Señor nos convocó por su Espíritu a esa unidad en Él, y ahora hagámoslo en oración. Padre, te damos muchas gracias porque como hijos tuyos nos llamas y nos convocas. Amén. Y hoy queremos decir, Señor, que anhelamos más de tus aguas de vida, de tu manifestación, de tu ministración. Amén. Queremos, Señor, seguir siendo edificados y que nuestro corazón siga recibiendo todo aquello que tú anhelas y deseas seguir estableciendo en nuestros depósitos espirituales. Que tu palabra siga cumpliendo ese propósito de edificarnos. Amén. Y de afirmarnos en tus sendas, en tus caminos, en tu reino. Te bendecimos y proclamamos: tú reinas glorioso, tú reinas poderoso. Amén. Sobre los cielos, sobre la tierra, en esta nación, Señor, en las diferentes ciudades de la nación, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras vidas. A ti, Señor, a ti reconocemos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el digno de honra, de gloria y de alabanza, y declaramos que eres tú el que tienes palabras de vida que nos edifican, que nos sustentan, Señor. Gracias por tu palabra y por la acción de tu Espíritu Santo, llenándonos de revelación, Señor, y que sea confrontado todo aquello que es necesario ser confrontado, que tu luz llegue y siga, Señor, alumbrando todo nuestro ser. Reprendemos toda tiniebla y declaramos: somos hijos de la luz, y queremos es que tu luz nos llene y resplandezca a través nuestro. Amén. Gracias por tu cuidado y gracias por todo tu sustento, amado Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, nos disponemos entonces a seguir siendo edificados conforme a la palabra del Señor, conforme a sus propósitos. Y hoy vamos a estar hablando iniciar una serie de temas acerca de lo que es el carácter de los hijos del reino. Cada uno de nosotros nos debemos reconocer como tales. Somos hijos de Dios y somos hijos del reino. De tal manera que es necesario, aunque ya sepamos muchas cosas, Dios sigue tratando. Ninguno de nosotros es producto terminado. Somos hijos en transición. Él en su amor sigue ministrando nuestras vidas, sanando, enriqueciendo y proyectándonos hacia adelante para que sea Él el que resplandezca absolutamente en todo. La palabra dice que cuando ven a los hijos del reino, los reconocerán como el linaje bendito de Jehová. Amén. De tal manera que eso es lo que anhelamos, que reconozcan, no por algo particular en nosotros, sino para que resplandezca Cristo a través nuestro, llenando nuestras vidas, y que Él sea siempre a quien tengamos que mostrar en toda situación. De tal manera que, aunque estamos viviendo en una nación, en una ciudad, somos gente del reino, y lo que se ha de manifestar es eso, el reino de Dios afectando absolutamente todo y mostrando lo que es soluciones del reino y manifestaciones del reino a todo nivel.
Sí, bueno, veníamos compartiendo con Arturo ya algo que cuando pues escuchamos aún los sábados anteriores, estuvieron Ricardo, estuvieron John y con, bueno, todos los amados, todos los jóvenes que estuvieron acompañando en cada enseñanza. Y algo muy importante era poder empezar a ver que cuando hablamos del reino, hablamos justamente de una cosmovisión, ¿sí? Todo lo que implica, todo lo que involucra, todo el pensamiento, la cultura, el lenguaje, bueno, todo lo que corresponde, aún las leyes, sobre todo las leyes que corresponden. Si el reino, pues lógicamente estamos hablando de un rey, y un rey que tiene un reino y por consiguiente leyes. Entonces todo eso involucra una cosmovisión, pero también involucra, por supuesto, a las personas, porque no hay reino si no hay personas. ¿Sí? No se trata solo de hablar lo territorial. Entonces cuando vemos a las personas empezamos a ver esas vidas transformadas, o cuando hablamos del reino de Dios, pero también pueden ser transformadas porque necesariamente tenemos que entender que solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de la tiniebla. En el reino de Dios está el rey, en el otro pues no hay rey, pero sí hay príncipes, o sea, hay gobernadores, bueno, si hay príncipes hablamos de principados, hay gobernadores, potestades, bueno, y todo esto le está imprimiendo lo mismo, una cosmovisión que tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de ver las cosas, con todo lo que tiene que ver con el reino, y eso va a afectar. Cada reino va a afectar y va a establecer su cosmovisión, y de una forma u otra la va a transformar a la gente de ese reino. Y ahí es donde nosotros, bueno, tenemos que dar gracias que por la obra de redención fuimos trasladados, fuimos cambiados de reino. Amados, ustedes y nosotros, todos. Y si hay alguno que de pronto diga, no, yo todavía no, bueno, este es el momento donde le digas a Cristo que Él es el que nos traslada. En Cristo nos traslada, nos cambia de reino, nos saca del reino de la tiniebla y nos traslada a su reino. Así que le puedes pedir en este momento al Señor que quieres salir del reino de la tiniebla y entrar al reino de los cielos. Es Cristo, y quién es el camino. Cuando Él comenzó su ministerio, la expresión fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que nosotros todos, ¿verdad?, estamos caminando de acuerdo a eso. El arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque la gente estaba viviendo bajo el reino de la tiniebla, bajo preceptos puramente de la tiniebla, manipulando gobiernos. Pero a través de Cristo comenzó a manifestarse realmente lo que es el reino de los cielos. Él vino a mostrarlo, a enseñarlo, Él vino a enseñarnos y a que pudiéramos entrar en todas sus dimensiones. Pero todo pasa por esa parte, un cambio de mentalidad. El reino tiene su propia manera, el reino de los cielos tiene su manera bien particular, bien gloriosa de ser y de ver las cosas y de actuar, y nosotros necesitamos seguir ganando mucho más estas dimensiones. No basta con decir que somos gente del reino, nuestra vida tiene que mostrarlo, y tiene que ver con eso. El arrepentimiento, cambio de mentalidad, implica estar dispuestos a renunciar a las cosas que son conforme al mundo, conforme a los hombres, el engaño mismo de la tiniebla, a asumir conductas, actitudes que vienen de lo alto, que vienen desde el corazón del Padre. Y en eso tenemos que afirmarnos. No solamente es el comenzar el camino, sino el mantenernos. A medida que vamos avanzando, siempre vamos descubriendo cosas que se hacen conforme al mundo, siguiendo la mentalidad del mundo, y lo que Dios quiere es que día a día perseveremos en entender el reino, sus caminos, sus formas, y afirmarnos y crecer en esas dimensiones. Nunca vamos a dejar de crecer como gente de reino. Necesitamos es afirmar y no perder todo aquello que el Señor
nos enseñe todo aquello que Él nos muestra. Así que no solamente es decir, bueno, soy gente de reino, sino es mantenernos. Manifestarlo, hacerlo visible. Exacto, y es algo que es día a día, en nuestro diario vivir, y eso va a manifestar una cantidad de acciones de parte nuestra también y de acciones y manifestaciones de parte del cielo, porque el reino de los cielos se manifiesta. No es algo futuro, sino es algo presente ahora que quiere envolverlo todo, y nosotros debemos permitir eso, ¿no? Que se manifieste el ambiente, la atmósfera en la cual estamos viviendo. Quería poder que miráramos de acuerdo a esto que estamos empezando a compartir con ustedes. Dos pasajes, ¿sí? El primero vamos a mirarlo en Efesios, capítulo 2, y es un versículo que estuvimos mirando el día miércoles, cuando empezamos a hablar acerca de una de la característica que debe identificar a los hijos de Dios, pero pues hoy no nos vamos a referir a esta parte digamos, de lo que estamos viendo el miércoles, sino que vamos a ir precisando cosas mucho mayores. Entonces, bueno, mayores me refiero a no porque la obediencia no sea importante ni mayor, sino que vamos a ir ampliando mucho más todo lo que estamos estudiando aún los miércoles. Efesios 2, capítulo 2, versículo 2 dice así. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1 porque creo que es clave. Vamos a mirarlo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, esa era la condición, ¿sí? A vosotros, o sea, a ustedes y nosotros y a todos, estando en una condición, muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, y aquí es la parte que queremos resaltar, según la tendencia de este mundo, y es lo que estamos hablando de esa cosmovisión. O sea, cómo la tendencia de este mundo está hablando de un sistema de creencias, de una manera de ver las cosas, de llamar a las cosas de acuerdo a su manera de creer, a su tolerancia, a la desvirtuación, ¿sí?, de la verdad. Dice, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Por eso hablábamos que solo hay un rey, ¿sí? Pero bueno, este sistema de este mundo tiene un príncipe que pone su manera de pensar, es un padre de mentira, engañador, manipulador. Entonces dice, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo, ¿sí?, o sea, está en un presente continuo, que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Y energizando es esa parte que está dando y habilitando y empoderando generaciones hacia la desobediencia. Pero lo que hablamos de dos reinos es que uno está tiene una identidad, tiene carácter, tiene esencia, tiene sustancia conforme a su rey, y el otro conforme a su príncipe, ¿sí?, que a una paternidad que es mentirosa. Entonces les decía que íbamos a mirar, esa es la tendencia de ese reino. Pero quiero que vamos a mirar un poquito ya para entrar más a profundidad. ¿Qué pasó cuando empezó a manifestarse el reino de los cielos? Porque dice todos, ¿sí? Aunque estamos leyéndolo en Efesios, recordemos que no estamos mirándolo desde una cronología, sino estamos viendo toda una visión dentro de lo que es y cómo se movía estos dos reinos. Esa era la tendencia, ¿sí?, la tendencia de los hijos de desobediencia en los cuales estábamos nosotros. Pero ahora, cuando viene Cristo, viene y hace manifiesto el reino. Vamos a mirar Mateo 4 y vamos a leer desde el versículo 17, vamos a leerlo hasta el 25. Vamos a mirar algo que nos pone en toda esa visión
de cómo el Señor Jesús empieza a introducir el reino. Ya el Señor empezó su ministerio. Desde entonces, desde el versículo 17, capítulo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y a predicar qué? O sea, traía un mensaje, ¿sí? Él venía, ¿se acuerdan que Él vino a hablar las palabras del Padre? Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús comenzó a predicar, empezó a anunciar y decir, que era lo que tú estabas compartiendo ahora: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, a su hermano Andrés, que echaba una jávega en el mar porque eran pescadores. Y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y cuando pasó de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes los siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un pasaje tan conocido, ¿no? De todo cómo fue el Señor que llamó a sus discípulos. Pero ¿dónde estaban estos discípulos? Estos discípulos estaban en Efesios 2, capítulo 1 y 2. Claro que sí. Así como estábamos ustedes y nosotros. Bajo otro reino, bajo otra potestad, bajo otro gobierno, bajo otra cosmovisión. Y bueno, sabemos que el Señor Jesús los llamó después de un tiempo de oración con el Padre, pero empieza a decirles algo: arrepentíos, arrepentíos. Y es muy importante esta palabra porque es el punto de partida para la transformación, para que se ha removido toda la tendencia de este mundo, de esa cosmovisión, de esa mentalidad, de ese lenguaje, de ese carácter, de esa esencia que deja el reino de la tiniebla, para poder empezar a establecer lo que pertenece al reino de los cielos. Este pasaje, ¿no? Dice el versículo anterior de donde comenzamos, dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, estamos hablando de una característica. Dice pueblo asentado, quiere decir establecido. Entonces, existen dos reinos: el reino de la luz y el reino de la tiniebla. Y de acuerdo a Efesios 2 dice: toda la gente antes de Cristo está asentado, está establecido en ese reino de tiniebla. Pero llega Cristo y dice: vio gran luz. Entonces siempre se va a producir esa confrontación. Al inicio, confrontar la tiniebla y la luz para muchos es molesto, como cuando uno sale de un lugar oscuro y le llega la luz, pues le produce un impacto que llega como a defenderse, ¿no? A tapar los ojos. En este sentido no tenemos que defendernos de la luz, tenemos que rendirnos completamente a la luz. Dice: vio gran luz. Lo importante es qué hacemos con esa gran luz que estamos viendo. Esa gran luz que estamos viendo es para que podamos entender el engaño de la tiniebla, y más allá, para que podamos ver las características del reino, que es todo lo que Dios quiere venir a manifestar. Pero está hablando acerca de estar asentado, dice, y a los asentados. Quiere decir que va conformando, ¿sí? Se ha establecido, conformó carácter, conformó forma de vida, conformó sus decisiones, cultura, bueno, absolutamente todo. Y la gente vive cómoda de esa manera. Por eso hay gente que cuando llega la luz y dice: pero es que ahora todo es pecado. Muy bueno, la tiniebla, ¿qué produce?
pues una cultura de pecado, una cultura contraria a la luz, contraria a lo que son los principios de Dios. Y es duro comenzar a renunciar, pero parte del proceso, por eso dice arrepentidos. La única manera de poder seguir hacia adelante, y lo hemos dicho y se ha predicado muchas veces, se ha impartido muchas veces, es a través del arrepentimiento. Pero yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Qué tan asentada estuvo mi alma o estoy permitiendo que aspectos de mi vida sigan asentados conforme a este mundo, que dice que este mundo sigue la tendencia conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Conforme a Satanás. Entonces, yo no puedo seguir tendencias de este mundo, porque todo está organizado por el príncipe que está orquestando absolutamente todo. Pues mi vida no puede estar ningún área asentada conforme a eso. No puede, porque, bueno, es que esto es tendencia, y a la gente le gusta seguir lo que es tendencia. Pero debemos también entender, hay una tendencia gloriosa, que es la tendencia del reino. Por eso dice, luz le resplandeció. Y la tendencia en el reino es la luz de Cristo, que viene a manifestarlo absolutamente todo. Entonces nosotros debemos seguir en la tendencia de la luz, que nos va a introducir más en el reino, nos va a liberar del engaño de la tiniebla, nos va a levantar de estar asentados en esa sombra de muerte, de seguir esa tendencia que conduce únicamente a la muerte y al desgaste, y nos va a posicionar en todo aquello que Dios ha establecido para nosotros. De tal manera que esto, debemos verlo de esa manera, ¿sí? Tener mucho cuidado cuando dice asentado. Y a veces el problema es de que se sale y se puede volver a regresar en algún área. Por eso el arrepentimiento implica un cambio continuo de mentalidad, decisiones firmes, contundentes, y son decisiones que se deben tomar a diario. Porque el reino se manifiesta diariamente, la tiniebla quiere enredarnos a diario, y nuestras decisiones tienen que ser a diario. ¿Cómo vamos a vivir hoy? En la luz, conforme al reino de la luz, ¿sí? Sí, es que quería justamente que pudiéramos ver como lo que es el arrepentimiento, porque ese es el punto de partida para que seamos introducidos, salgamos de ese sistema del mundo, de esa tendencia del mundo, como leíamos en Efesios 2, en el cual estábamos antes, y ser trasladados. Entonces el ser trasladados no solamente es para salvación, sino para ser transformados y empezar a vivir conforme al reino al cual pertenecemos. Entonces quería que miráramos dos versículos, que uno pues está en Mateo capítulo 3, pero quería que lo miráramos era en otra versión, y era la predicación de Juan el Bautista, y estaba hablando, porque él estaba preparando el camino para preparar a un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista era voz. Sí, dice, voz que clama. Él, su ministerio, su diseño era ser voz, pero ser voz era anunciar para que la gente se convirtiera, para cuando viniera el Señor, él iba a todos aquellos a trasladarlos de reino. Pero miren lo que dice en esta versión, dice en Mateo 3:8, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Y ahora vamos a mirar otro versículo. Es que hay algo que se vuelve visible, mi comportamiento, mi manera de vivir se vuelve visible, totalmente contraria a lo que yo venía, a la tendencia de este mundo que está conformado, o sea, que tiene la forma, leyes, pensamiento, manera de ver lo bueno, que a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. O sea, todo está conformado a la imagen de ese príncipe, de ese padre de mentira. Pero cuando somos trasladados del reino, dice que una de las características que empieza a verse es que nos empezamos dice, pórtense de tal modo, o sea, nuestra manera de vivir. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. O sea, íbamos para allá,
pero allá íbamos en contravía. No sé si usted alguna vez se ha metido en contravía y se ha dado cuenta y de pronto dice, oh, ¿y qué hace? Pues busca la manera de devolverse para ponerse en la dirección correcta. Eso es el arrepentimiento, ¿sí? O una parte del arrepentimiento. Darse cuenta que iba en contravía y tener toda la intención de devolverse y no continuar. Devolverse para tomar la dirección correcta. Pero miren también lo que dice este versículo de Romanos 12:2 en esta misma versión. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, el arrepentimiento involucra que yo ya me di cuenta que iba en contravía. Listo. Entonces ya me di cuenta, ahora no puedo ir, sino devolverme para la dirección correcta. Pero no puedo, si sé que iba en contravía, tenía muchos pensamientos, tenía mucha forma de ver las cosas, tampoco, ya ahora voy a ir a la dirección correcta, pero no me puedo llevar ese paquete. Tengo que cambiar mi manera de pensar, porque de contravía tiene una manera de pensar y de ver y de decidir de la tendencia de este mundo. Cuando voy para la dirección correcta, tengo que empezar a pensar de la manera como se piensa en ese reino. Entonces, por eso dice esta versión, no vivan ya, o sea, vivir es vivir el día a día, lo que yo soy, no solamente soy mientras en este rato en que estamos, digamos, como somos cristianos, entonces me porto bien cuando estamos en ambiente cristiano, no, todo el tiempo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente o conforme a la tendencia de este mundo. Al contrario, o sea, vayan en sentido contrario, el correcto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, que la manera de pensar, la cosmovisión va a cambiar mi manera de vivir, la forma como hablo, como pienso, como decido, cómo me comporto. ¿Cuál es la esencia que tengo? Tiene que ser totalmente diferente. Entonces, y bueno, ya después el resultado es que empezamos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, grato y perfecto. En ese punto es importante mirar lo que pasó con los discípulos, las personas que comenzaron, nuevamente en Mateo 4, cuando habla acerca de ese comenzar a conocer la voluntad de Dios. Claro. Estamos hablando acerca de, Dios es un Dios de diseños. El enemigo tiene antidiseños, y el antidiseño siempre es desviar a la gente, ¿no? Y llevarlos por un camino de completa confusión, y que su vida no alcance la plenitud de lo que Dios quiere que se establezca. Cuando el Señor en Mateo 4 comienza a llamar a los discípulos, dice que echaban red porque eran pescadores. Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. De tal manera que Pedro y Andrés tenían un diseño según Dios. Estaban viviendo fuera de diseño. Al entrar en la luz y entrar en los diseños, dice, es cambiar completamente la mentalidad. Ellos vivían únicamente para la pesca, la subsistencia, el subsistir diario. Pero aquí Dios comenzó a mostrarles que hay una manera de vivir superior. No simplemente estoy acá, ¿no? Vivo, ¿cómo es? Soy engendrado, nazco, voy creciendo, me voy formando, me voy reproduciendo y muero. ¿Sí? Como que eso es todo. Aquí está hablando acerca de un diseño que trasciende. Por eso dice que es necesario cambiar para poder conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo bueno y lo agradable y perfecto debemos reconocerlo siempre. Está en Dios, está en su voluntad, está en su corazón, y es lo que Él nos quiere manifestar. Si el Señor Jesús no hubiera aparecido en la vida de ellos, no conoceríamos quién fueron Simón y quiénes fueron Andrés.
pero apareció. ¿Y qué fue lo que entonces se manifestó? Diseño de reino, diseño de reino. Y cada uno de nosotros tiene eso, diseño de reino. Y el Señor Jesús apareció para introducirnos, para ser gente que vive conforme al diseño de reino, conforme al diseño de lo que hay en el corazón de Dios. Y es bueno que comencemos a mirar eso y nos sigamos afirmando. Ya lo hemos visto, pero sigamos afirmando y sigamos defendiéndolo en nuestras vidas. Somos gente llamada por Dios para seguirle, porque hay diseño en su corazón para cada uno de nosotros. Y es lo mejor que podemos hacer, vivir. Pero para eso necesitamos transformar nuestra mente, que cambie nuestra manera de pensar absolutamente todo y cambiar nuestra manera de vivir. Y vamos a disfrutar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Dios nos quiere introducir en eso. Y eso va mostrarnos, ¿no?, todo lo que son las riquezas del reino. Y la vida de Andrés y de Pedro pues trascendieron hasta el día de hoy. Y hoy estamos hablando acerca de ellos. Entonces, la gente del reino trasciende, porque Dios quiere que resplandezcamos con todo lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas y depositando. Hay un depósito grande que nos lleva a trascender, porque estamos siendo utilizados para transformar. Nuestras vidas son cambiadas, pero las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, por el impacto de Cristo en nosotros, también van a ser de transformación para otras personas. Sí, ahora, cuando yo miro este pasaje y esta parte, cuando los llama, yo creo que eran personas que, así como tú dices, no trascendían, pero tampoco se imaginaban lo que implicaba seguirlo. Y seguirlo era... Y bueno, sí tomaron decisiones, y creo que es una de las características del arrepentimiento. El arrepentimiento hace que se tomen decisiones inmediatas, ¿sí? Yo no voy a ver cómo acomodo ese sistema y esa tendencia del mundo, a ver cómo lo acomodo ahora que estoy aquí. No, ellos tomaron decisiones inmediatas, porque dice que al instante, dicen que el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, estaban aparentemente ese era su trabajo, pero estaban en su diseño. El Señor los lleva a lo verdadero de su diseño. Y ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Entonces, ahí es cuando empieza uno a ver cuando el reino de Dios empieza a ser introducido en el reino, ser trasladado. No me llevo mis maletas, no me llevo el equipaje viejo, las vestiduras viejas, el viejo hombre, no me llevo, no, al instante. Pero no se imaginaban todo lo que implicaba. Y bueno, lee uno los evangelios y empieza a darse cuenta todas esas luchas que tuvieron. Empezaron a verse, fueron confrontados, empezaron a descubrir sus celos, porque unos querían ser mayores, buscaban un mejor lugar en el reino, empezaron a ver sus formas reactivas, empezaron a ver su poca fe, o sea, tantas cosas empezaron a darse cuenta, pero nada de eso los descalificó, amados. El Padre es bueno, nada de eso descalifica. Lo que descalifica realmente es el pecado. Pero el carácter, lo que el Señor sabía era: necesitan empezar a cambiar su manera de pensar, para que ya no vean el pecado como algo acomodable, tolerable, no, para que tomen decisiones. Y entonces dice que ellos le siguieron al instante. Ahora, ¿qué empezaron? Porque ellos empezaron a caminar con el Señor Jesús. Y esa parte es muy importante, que empezaron a caminar y empezaron a escuchar un mensaje. Porque dice que recorrían, los llamó dejando al instante la barca, y a su padre también, los otros dos hermanos, los siguieron y Jesús recorría con ellos toda Galilea y enseñaba en las sinagogas. ¿Pero qué enseñaba? Lo que le oía decir al Padre, proclamando el evangelio del reino, proclamando el reino de su Padre, el reino de los cielos. Eso era lo que proclamaba, pero proclamaba
pues empezaba a hablar, lógicamente, de todo lo que involucra el reino, de las leyes, de todo lo que era el Padre, y empezó, pero no solamente proclamó, o sea, no solamente habló, sino que también lo manifestó, porque sigue hablando, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y bueno, empezó todo el mundo, aún hasta Siria, ya ni siquiera era solamente allí en Israel, sino toda Siria, y empezaron a traer todos los afligidos, todos los que estaban en tormentos, todos, y los sanó. Eso hizo que muchos no solamente oyeron, sino que vieron la manifestación del reino de los cielos, y empezó a extenderse. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora, esta parte es muy importante porque empezó a hablar del reino, y aquí es donde quisiéramos poder pasar a un versículo conocido también, que es en Mateo 6:33, ¿sí? Porque creo que, bueno, de Mateo 6, de Mateo 4, él empieza a reunir, dice, las multitudes lo siguen, pero él empieza a hablar, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Y él empieza a hablar de cómo es en el reino, ¿sí? Ahora, un poquito antes de esto, el Señor habló y dice, ya los apóstoles, bueno, en ese momento Pedro y Andrés, digamos que fueron los primeros, oyeron. Pero después siguió hablando y les dice, ¿no? Que lo siguieran. Y al instante. Entonces, parte importante en esto es la desconexión con las voces que se está oyendo. Claro. El mundo tiene una voz que hace que se siga la tendencia de este mundo, conforme al príncipe. Tenemos que aprender a sincronizar nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos, ¿cierto?, con la voz del reino. La voz del reino es la voz del Rey, que es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues algo importante que tiene que pasar es eso, sincronizar mi oído. ¿Qué voz voy a oír? Y cuando se oye la voz de Cristo, es una voz con autoridad, es una voz que realmente motiva, ¿sí? Jala. Por eso ella dice al instante. Fue una voz tremendamente poderosa. Y debemos pedir eso. Señor, que tu voz siempre resuene con autoridad. Que sea la voz que marque mi senda y mi camino para que yo vaya a seguir. Cuando estamos hablando de gente del reino, tiene que ver con eso. Lo primero es sensibilizar, se sensibiliza el oído. Habla el Rey de Reyes. Y al instante, cuando habla el Rey, al instante debe ser mi respuesta. Entonces, cuando estamos hablando de que el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, ese cambio es, ahora hay una voz que debo seguir reconociendo, seguir oyendo, y esa es la voz que me sigue para conocer su voluntad y la que me va a transformar. Oyendo esa voz, después les dice el Señor a mí en el Sermón del Monte, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Entonces, la transformación fue grande. Eran pescadores, comenzaron a caminar con Él, comenzaron a oír las enseñanzas, y a medida que fueron avanzando, el Señor dice, ahora vosotros sois. ¿Sí? Ahora vosotros sois. Él dijo, os haré. Comenzaron a caminar, fue un tiempo, digamos, corto, breve de caminar con Él. Pero ese tiempo corto de caminar con Él y de oír su voz comenzó a producir cambios y alineamiento que fueran colocados conforme al diseño. Y por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal. Entonces, ese oír y ese caminar produce que yo pueda comenzar a crecer en el diseño de Dios y entrar en todo lo que Él ha establecido. Dice, conoceremos su voluntad, lo bueno y lo agradable. Y eso es lo que Dios quiere, que entremos a plenitud en el diseño. ¿Qué somos? Lo que el cielo dice que soy, eso es lo que tengo que afirmarme. ¿Qué soy? Lo que el cielo dice que soy. Y eso tiene que crecer. Y como gente de reino, eso me va a marcar y establece mi identidad, mi carácter, todo lo que voy hacia adelante. ¿Qué soy? Lo que el cielo habla. Y el cielo habla desde el corazón del Padre, y eso me tiene que jalar para tomar decisiones al instante. Entonces, bueno, creo que lo primero que ellos empezaron a oír fue como
y vemos Mateo 5, 6, 7 y empieza uno y dice, pero esto es diferente, esto es tan... Y empieza a decir, amen a sus enemigos, por ejemplo. ¿Sí? Y, o sea, empieza a romper una estructura de pensamiento. ¿Se acuerdan que el arrepentimiento es cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir? Y se vea claramente que nos hemos vuelto al Señor. Así que atesore esto, póngalo en el tesoro de su corazón, que el arrepentimiento es el punto de partida para que se empiece a manifestar de qué reino soy. Entonces se va a notar en mis pensamientos y por consiguiente en mi manera de vivir. Entonces a los discípulos empezó a mostrarles y a hablarles, a predicar y a manifestar las obras del Padre que leíamos ahí en Mateo 4, sanando, liberando, hablando, enseñando, porque eso era lo que hacía, ¿no? La vida del Señor Jesús era todo, y todo lo llenaba de la atmósfera del reino. Donde Él iba, se llenaba de la atmósfera del reino, que es la atmósfera del reino de su Padre. Eso era lo que Él vino a manifestar. Pero en Mateo 6:33, Él hace, a ver, como una condensación de lo que es, como, a ver, es un versículo que nos permite meternos mucho más profundo, ¿no? Y está dentro de un contexto de necesidades, ¿sí? Que los hace mirar de otra manera sus necesidades. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, tú decías, ¿no? Pedro, Andrés, Juan, ¿cuál era el hermano de Juan? Amados, ustedes ya lo saben, pero bueno, se me perdió, se me olvidó. Entonces dice, ellos, ¿cuál era su ocupación? Pues buscar el sustento del día, el sustento para su familia. Tenían una empresa, ¿no? Tenían una empresa, remendaban sus redes, o sea, eso era lo que les ocupaba su día a día. Ahí en versículo 32 dice eso, ¿no? Dice, los gentiles buscan con afán todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces, cuando está hablando acerca de esa mentalidad, estamos hablando de la gente vive enredada únicamente en eso, qué comeremos, qué vestiremos, dónde viviremos, y con lo que es el diario vivir. Hay la frase a veces de la gente, ¿no? Que no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces es una mentalidad de producir, y que estoy yo mirando cómo hago, porque la gente dice, no me va a caer del cielo. Pero en el cielo, en el reino tenemos un Padre, por eso dice, vuestro Padre sabe, vuestro Padre sabe. Entonces esa mentalidad, cambiar la mentalidad implica también entender cómo funciona el reino. Y en el reino hay un Padre que conoce nuestras necesidades y que nos libra de estar únicamente buscando el diario vivir, o el diario sustento. En primer lugar, tenemos un Padre y el Padre sabe. Y cuando un padre sabe la necesidad de sus hijos y tiene los recursos para suplir la necesidad de sus hijos, lo hace, ¿sí? Suple. Bueno, nuestro Padre tiene los recursos y Él quiere enseñarnos a vivir confiando en Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice el versículo que nos leía Gladys, pero entendiendo eso, parte de la mentalidad es eso. No estamos solos en el mundo y compitiendo con el mundo y a quién tiene y a quién pisoteo, a quién robo, a quién paso por encima, ¿no? Se trata de estar aquí con un diseño de Dios, con un diseño de reino, sabiendo que Dios, como hijo, conoce mis necesidades y me enseña a vivir para que yo entre en el diseño, en el completo diseño de Él. Y todo esto estaba formando a los discípulos plenamente. Entonces es una parte muy clara, ¿no? Dice la tendencia de este mundo conforme al príncipe de la potestad, al príncipe de la tiniebla. De tal manera que se vive de acuerdo a eso o vivimos conforme al reino, sabiendo que tenemos un Padre que no nos esclaviza, sino que conoce nuestras necesidades y quiere enseñarnos
a disfrutar de Él y a saber establecer cómo se llenan o se satisfacen las necesidades, y no ir únicamente para eso, sino trascender, ir más allá en el diseño que Dios tiene para cada uno. Sí, entonces eran Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, Andrés y Pedro, que eran los hermanos, los que eran pescadores. Así que, amados, pero ahí y empieza ellos, porque está todavía en todo el sermón del monte, y aunque habían multitudes, realmente el Señor le estaba hablando mucho más directo, era a los 12 que le estaban siguiendo, y a los cuales les estaba cambiando su manera de pensar, para que empezara a cambiar también su manera de vivir, porque ya no pertenecían, habían empezado toda su transición de andar en contravía, ahora están caminando en la dirección del Señor. Entonces les dice, buscad, bueno, y los empezó a mostrar en qué tenían su visión, su mirada, su enfoque, sus fuerzas, su dedicación, su compromiso. Estaba dedicado a buscar todas estas cosas. Pero ahí es donde empieza el Señor, y es muy tremendo porque les empieza a cambiar su enfoque, ¿sí? Si antes estaban ocupados mirando todo cómo vestirse, cómo qué comer, cómo suplir las necesidades básicas, les presenta al Padre, ¿sí? Pero les hace mirar, dice, ahora van a mirar diferente, van a mirar, les cambió la dirección y les subió la estatura. Porque empiezan a mirar, dice, ahora busquen primero, ¿sí? Busquen primero. Antes no van a quedar desamparados de sus necesidades porque tienen Padre, pero ahora van a mirar más alto. Busquen primero el reino de Dios y la justicia. Y me gusta mucho tanto esta versión, porque en las otras versiones dice el reino de Dios y su justicia. Pero aquí me gusta, dice, busquen primeramente el reino de Dios y la justicia de Él. Entonces uno empieza, mirando eso, yo meditaba, porque venimos hablando del reino, de cómo empieza a trasladar o a hacer que cambie la manera de pensar. O sea, las decisiones son al instante, pero la transformación de esa manera de pensar, de cómo ahora es en el reino, cómo es la cosmovisión en el reino al cual ahora pertenezco, cuál es el carácter de los hijos del reino, cuál es. Entonces les dice, ahora ocúpense en buscar. Y puede, porque el reino de Dios involucra muchas cosas, pero les da una palabra por encima de cómo, como para definir qué es lo que deben buscar en el reino. Lo prioritario, lo esencial. Lo esencial de caminar en el reino es su justicia, ¿sí? Su justicia. A ver, todo lo demás es importante, pero aquí es donde empieza a hablar, dice, busquen el reino de Dios, dice, primeramente el reino y la justicia de Él. ¿Se acuerdan que leíamos en Romanos 12:2? Vamos a volverlo a mirar, porque dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, ¿sí? Ahora busquen primero cómo es en el reino. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, porque ahora son de otro reino. Pero cuando dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Saben qué es la justicia? Es conocer esto. La voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, sí, pero es todo lo bueno. Es todo lo recto, es lo perfecto. Y es agradable, no es gravoso, no es dolor. A ver, duele, como lo hemos hablado los miércoles, aprender obediencia. Pero da fruto apacible, da fruto de justicia. Entonces, aquí cuando el Señor me dice, busca primero el reino de Dios y la justicia de Él, estoy empezando a conocer su voluntad, que es perfecta. Entonces me va a alinear, me va a enderezar. Correcto. Y la siguiente parte del versículo es muy interesante, ¿no?
y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces cambia la mentalidad, ¿no? Ya no es el saber de que... Lo primero es el pan. Lo primero es el pan y tengo que hacer esto. Es importante. Por eso Dios dice que tenemos Padre y también dice que cuando yo me alineo con el reino y con la justicia de Él, viene esto a ser añadido. Esto habla acerca de una llave muy importante. Lo que Dios quiere es que experimentemos y aprendamos cómo nos es añadido estas bendiciones por el Padre, por el Reino. Ya no es el estar únicamente con mi trabajo, con mi esfuerzo. Ahora me alineo con el Reino, me alineo con el Padre, me alineo con el Rey. Estoy buscando primeramente entender, conocer el Reino, vivirlo y todo lo que es la justicia. Y eso establece una llave muy especial. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Amén. De tal manera que es una consecuencia. Estar en el reino, disfrutando del Padre, disfrutando del Rey, abre ventana especial sobre las necesidades de las personas. Entre más entendamos y entre más nos alineemos, vamos a experimentar cómo el cielo nos añade. Hoy en día, esto sigue siendo vigente y el Padre quiere añadir, de tal manera que nosotros, que hemos sido llamados, que hubo arrepentimiento en nuestras vidas y hemos podido seguir hacia adelante, miremos como familia lo que el cielo nos ha añadido y tengamos gratitud. Él ha sido fiel. En medida en que nos hemos entendido más el reino y hemos caminado y podemos ver, Él nos ha añadido. Él nos ha añadido. Porque en el cielo implica eso, no es estrechez, es comenzar a disfrutar la abundancia del reino y la generosidad del Padre, porque Él dice, vuestro Padre sabe. De tal manera que en este momento podemos tener gratitud, ¿verdad? Mirar lo que somos al día de hoy, por haber encontrado al Señor, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Tenemos una perspectiva diferente en la cual es necesario que sigamos creciendo, porque el reino es mucho más de lo que hasta el momento estamos viviendo, o hemos vivido, o hemos entendido. Hay mucho más. Pero debemos seguir colocando esa prioridad para seguir hacia adelante. Y que nuestro corazón pueda decir, Señor, ciertamente nos has añadido. Hemos entendido, con lo que hemos entendido y vivido hasta el presente, nuestras vidas han experimentado ese añadir del cielo, esa manifestación del reino. Y que haya gratitud. Gracias, Padre. Tenemos familia, tenemos un lugar donde vivir, pero no solamente las cosas materiales, sino mirar en todo sentido cómo Él añade y sigue hacia adelante, porque no para, la abundancia del cielo es inagotable, entonces no para. Y esto es importante, ¿no? Buscar el reino y su justicia y se establece esa manifestación muy especial para que lo sigamos disfrutando. Ya hemos disfrutado, pero hay mucho más. El reino es mucho más. Sí, ahora quería que pudiéramos mirar un versículo que está en Mateo 13, porque nos va a abrir una dimensión de sobre todo eso, ¿no? De quiénes somos y lo que ocurre de lo que somos en la tierra. Y entonces ahí es donde empieza Dios a decirnos lo que Él empieza a pedir. Pero vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante, dice. Bueno, en Mateo 13 está hablando una serie de parábolas, todas referentes al reino de los cielos. Y Él les empieza a compartir una parábola del trigo y la cizaña. Entonces ya después, por eso el versículo 36, no nos vamos a meter en las parábolas, pero sí queremos mirar algo que nos va a dar como una identidad y una posición en lo que somos en el reino. Mateo 13, 36 dice, habiendo despedido entonces a las multitudes, donde les estaba hablando de las parábolas, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de las cizañas del campo.
sea, quedaron intrigados. Le escucharon una serie de parábolas, pero a ellos llegan y le preguntan específicamente por esta parábola, la de las cizañas del campo. Y dice después entonces en el versículo 37 al 39, él respondió y dijo, el que siembra, o sea, está hablando del campo, está hablando de la cizaña, está hablando de esa tierra, de la tierra. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Entonces, ubiquemos. La buena semilla, el que la siembra, es el Hijo del Hombre. O sea, está Jesús sembrando esa buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? Perdón, está hablando del reino. Todo lo que es el reino. ¿Cuál es el campo? El mundo. Efesios 2:2, hemos hablado. No es el mundo como tal de la tierra, la que se abona, no, está hablando de la tendencia del mundo, del sistema del mundo, de la manera de pensar en el mundo, de la cultura del mundo, de la cosmovisión del mundo. Entonces, el que siembra es el Hijo es Jesús, es el Hijo del Hombre. Jesús hecho hombre, Jesús que vino a manifestar el reino, a hacer visible el reino de Dios. ¿Cuál es el campo? El mundo, ese sistema del mundo. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, amados, ¿qué somos nosotros? Aquí en Mateo 13, somos la buena semilla. Los hijos del reino son la buena semilla. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y yo somos sembrados, somos los que vamos a hacer que se manifieste. Una semilla que hace, pues crece, fructifica y hace visible, da fruto, manifiesta el reino. Entonces miren qué tremendo este diseño de esta parábola. Hay cizaña, claro que sí, y ya después se empieza a decir qué va a pasar y empieza a hablar de los otros hijos. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que las sembró es el diablo. Y bueno, ya viene la siega, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Los segadores son los que vienen y cortan, podan. Pero miren cómo son, es tremendo. Hay dos tipos de semillas que son sembradas en el mundo. Lo que hablábamos en Efesios 2, lo que hablábamos al comienzo, hay dos reinos, el reino de la luz, el reino de la tiniebla. Y cada reino tiene una cosmovisión, y esa cosmovisión es lo que tienen los que pertenecen a cada reino. Esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de decidir, esa manera en que manifiestan las obras de su reino. Entonces dice, el que siembra la buena semilla, o sea, si ya leímos todo el pasaje, ¿quiénes son la buena semilla? ¿Sí? Somos ustedes y nosotros, qué buenos. Y entonces, ¿quién nos siembra? El Hijo del Hombre que nos redimió, que nos compró con su sangre y nos tomó para hacer, y por Él es que ahora pudimos llegar al Padre y somos hijos de Dios, somos hijos del reino y somos sembrados en la tierra. Y eso es lo que tiene que la tierra empezar a reconocer y a dar fruto. Los hijos de Dios empiecen a fructificar y a manifestar. Pero hay otros hijos que todo lo que hacen y dan son cizaña. Es cizaña. Y usted sabe lo que es la cizaña. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó con la tierra? Empezaron a aparecer cardos, espinos, empezó a aparecer cizaña. Toda la obra de desobediencia que energiza el príncipe de la potestad del aire, energiza a los hijos de desobediencia, y lo que salen y siembran son cizañas. Dice, esas semillas son las otras semillas, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que las sembró es el diablo. Entonces, miren qué poderoso es saber que hay dos sembradores, ¿sí? En un mismo terreno.
en el mundo hasta el que siembra la cizaña, que es el diablo, la potestad del príncipe de la potestad del aire, que pone y energiza a los hijos de desobediencia y los hace andar con la tendencia de este mundo. Pero vino Cristo, el Hijo del Hombre, vino, nos compró con su sangre, nos redimió y nos trasladó a su reino para que nos fuéramos buena semilla y ser sembradas en esta tierra y empiece el mundo a conocer el reino. Eso fue lo que Cristo hizo cuando dijo: arrepentidos, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, y entonces ustedes van a ser sembrados en la tierra y en el sistema del mundo va a ser confrontado y van a manifestar en el reino de mi Padre. Entonces son dos reinos, pero hay un reino que siempre va a tener un fruto que perdura, que permanece para siempre. Es importante esta parte de saber de si somos la buena semilla. Dice la Biblia, tenemos los genes de parte de Dios. Hay un material genético en la semilla y va a crecer de acuerdo a esa realidad genética. La primera epístola de Juan dice que nosotros tenemos esa genética de Dios, ¿sí? Tenemos la simiente, dice, la simiente de Dios, y debemos comenzar a crecer y a vivir de acuerdo a esa realidad. Hoy en día, de pronto en el mundo cristiano tradicional, se pone mucho énfasis en las iglesias es en el número de personas que componen una determinada congregación, cuando lo importante que es la esencia de las personas que componen la congregación, no el número, es la esencia, es la esencia. ¿De qué nos sirve tener una congregación de 10,000 personas si no está manifestando la esencia? Comparada, por ejemplo, con una congregación pequeña, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, a los 12, dice: manada pequeña, el Padre, ¿cierto?, os concedió el reino. Entonces, tenían esa esencia, era una manada pequeña. No quiere decir que no tengamos que crecer, sí, pero lo importante es la esencia, la esencia. Y debemos tener en cuenta eso. Somos semilla de Dios acá, que Él establece, para que fructifiquemos de acuerdo a ese código genético que tenemos. Ya no es un código genético conforme al mundo, tenemos un código genético conforme a Dios. Y estamos llamados a fructificar. Por eso el Señor dice: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Hay un diseño, ese diseño especial que cada uno tiene, es esa genética especial de Dios, que Dios planta. ¿Para qué? Para que crezcamos, fructifiquemos y el mundo sea lleno de la simiente de Dios y no de la cizaña. Casi que se puede decir, ¿no?, que hay mucha cizaña en este momento operando, actuando. La gente dice: más son los buenos, en medio de todo lo que sea, más son los buenos que los malos. Pero el problema es que los buenos tienen que entrar en el diseño de Dios, en la genética de Dios. Y la única manera es convertirnos genuinamente a Él. No solamente es no hacer lo malo, sino es entrar realmente en el diseño de Dios. Un arrepentimiento, una transformación que nos lleve a fructificar. Cada uno tiene cada uno de nosotros como hijos de Dios, convertidos a Él, establecidos en el reino, tenemos entonces un tremendo diseño, una genética espiritual para fructificar y mostrar las dimensiones del reino, y eso es lo que Dios quiere. Y lo que queremos que sigamos valorando. No somos gente común y corriente, gente redimida, gente transformada, gente en la cual está la genética de Dios para comenzar a vivir en dimensiones completamente diferentes. La cizaña ahoga. Nosotros no podemos permitir que seamos ahogados, porque lo que hay en nosotros es mucho mayor. Y el desafío es eso: crezcamos a la dimensión de lo que somos, desde el corazón de Dios. Hay un diseño. El reino son gente, los hijos del reino son gente con diseño. Y ahí es donde hay que comenzar a crecer. Y esa transformación, como siempre hemos dicho, implica transformación de nuestro carácter. Y Dios quiere eso, que se manifieste. Habíamos mencionado, ¿no?, los que vean reconocerán que son linaje bendito del Señor. Amén. ¿Y ese reconocimiento qué es? La simiente de Dios en nosotros. Que vivamos, que sacamos a relucir
lo que hay en nosotros, la transformación, la riqueza que Dios puso y poder ir hacia adelante de acuerdo a esa gran verdad. Entonces, es eso también que tenemos que valorar de una manera muy especial. Sí, y sobre todo que, a ver, cuando hablamos de números, aún hasta eso cambia la estructura, porque el Señor no, de hecho no está hablando de las, digamos, refiriéndonos a las congregaciones, pero sí está hablando, cuando Él habla en Génesis, Él da el diseño, ¿sí? Dice, creced, multiplicados, dice, creced, fructificad, multiplicados y llenad la tierra, pero no está refiriéndose a hombres y mujeres que simplemente dicen que son cristianos, sino que tienen la imagen y la semejanza, que tienen la genética, que tienen la esencia. Entonces, no se trata de lo religioso, se trata de la esencia, y Dios sí quiere que llenemos la tierra. Entonces, imagínense lo que ocurriría, y estamos hablando de familias, amados, ustedes en su casa, y por eso trabajamos tanto con las familias, con los niños, con los papás, los niños, los jóvenes, en familia. Estamos trabajando y Dios está despertando ahora ese diseño de familia. Llevamos ya más de un año congregándonos desde nuestras casas. Así que esto es algo tremendo. Nos dice, que se mantengáis encendida y el aceite no falte en cada familia, porque cuando estamos unidos empezamos a alumbrar en un pueblo que está sentado en tiniebla. Entonces, ¿qué nos llama a multiplicar? A multiplicar la esencia, a multiplicar, a que esta semilla, que los hijos que son del reino, que son la buena semilla, empiecen a fructificar, a multiplicarse y llenar la tierra. Miren qué diferente es cuando pensamos en lo que sí debe llenar la tierra, en lo que sí debe ser multitudes. Es en que más esta semilla sea sembrada en la tierra. El que la siembra es el Hijo. Y nosotros, los hijos del reino, ustedes y nosotros, somos la buena semilla. Ahora, ¿qué es importante? Saber cómo ser buena semilla para ser sembrada en la tierra. Eso, porque hay una mala semilla y está siendo sembrada y está hablando y tiene voz y convoca y activa e imparte y empieza a sembrar y empieza a generar desobediencia, rebelión. Está siendo sembrado. Entonces estamos despertando a los hijos del reino para ser sembrados en la tierra, porque esta es la que tiene que manifestarse, así como Cristo vino a manifestar. Pero empezamos por el arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir y te alinees con la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta, es agradable, es la voluntad del reino, es el reino de Dios y la justicia de Él. La justicia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para alinearnos con esa justicia, con el reino? Bueno, que hemos hablado bastante en muchas ministraciones. El Señor siempre nos dice oír, y habla acerca del Shema, oír para obedecer. Y eso es lo que va a establecer. Pedro decía, no, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el oír adecuadamente a Dios trae la vida eterna, trae la manifestación. Soy moldeado, soy lleno completamente con esa vida para poder ir hacia adelante. Entonces, todo pasa en ese sentido, ¿no? El poder oír para obedecer. Por eso el arrepentimiento. Oigo para obedecer, oigo para asimilar, para desechar todo aquello que antes me estaba moldeando. Hoy en día es eso, ¿qué voz escucho? Cuando estamos hablando de justicia, pues todo el mundo tiene sus dimensiones de qué es lo justo. Y la gente pelea y uno tiene una posición, lo justo es esto, y los otros lo justo es esto, y viene el enfrentamiento. Y están peleando por lo mismo, la justicia. La verdadera manifestación de justicia está en Dios, está en su palabra.
en todo lo que Él muestra y establece. Y debemos nosotros crecer realmente en estas dimensiones. Hoy en día, todo lo que se ha levantado, todo lo que el sistema, la tendencia de este mundo ha levantado es injusto. Todo. El mundo no levanta cosas justas. Todo es injusto. Todo es injusto. Lo único justo está en Dios, en lo que nace de Él y en lo que nosotros estamos comenzando a conocer y alinearnos en esa dimensión. El mundo produce injusticia. Así se quiera adornar y hacer ver todo lo que se quiera. Pero el fruto final es injusticia. Porque en el propio corazón del hombre independiente de Dios, si no hay la luz de Dios, si no está Dios, si no está la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios, todo es desalineado y termina siendo injusto. Entonces, que en Colombia hay una gran manifestación de injusticia, sí. Que la gente está discutiendo por eso, sí. Y tiene todo el mundo la razón, ¿cierto? Es injusto. Para donde miremos hay injusticia. Pero ¿cómo vamos entonces a alinear una nación, una ciudad, familias, la sociedad en la justicia? Ese papel le corresponde exclusivamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está con el que es justo, conectada con el que es justo, con el verdaderamente justo, que es Dios. Fuera de Él no hay justicia. La verdadera justicia está exclusivamente en Él, no en pensamientos de hombres, ideas de hombres, políticas de hombres, partidos políticos, filosofía, formas de pensar, no, en nada de eso, en las buenas intenciones del hombre, no, está exclusivamente en Dios. Entonces hay una profunda responsabilidad y es establecer realmente lo que es la justicia de Dios. Solo nosotros que la podamos entender y nos alineamos vamos a traer esa justicia para que todo sea realmente cambiado. El reto es grande. Pero, ¿qué estamos haciendo en medio de todo este clamor de injusticia? La respuesta es alinearnos con la verdadera justicia. La justicia de Dios, establecerlo en nuestra vida, establecerlo en nuestra vida familiar, en todo lo que estamos haciendo, establecerlo en todo lo que es la manifestación como congregación. La gente puede decir, eso es poco. Pero no, porque estamos jalando un diseño celestial. Estamos jalando el verdadero diseño y eso va a comenzar a establecerse y a influir poderosamente. Acuérdense cuando Sodoma y Gomorra fueron juzgados. ¿Qué buscó Dios? Justo. La justicia en ese pueblo. ¿Sí? Y compartió con Abraham. Acuérdense que en ese momento estaba Abraham. No había, por ejemplo, la ley, porque eso fue mucho más adelante ya con Moisés. No había. Pero sí hay algo que dice Romanos, que es la ley escrita de Dios en nuestro corazón. Él es un Dios justo. Y entonces graba en el corazón de las personas lo que es justo para que la gente responda. Y siempre se ha podido ver eso. Todos los pueblos, desde, como dicen los antropólogos, el más ignorante, salvaje, ¿cierto? Tienen una tendencia hacia lo recto. ¿Por qué? Porque fueron escritas. ¿Sí? Porque Dios es un Dios justo. Y entonces se establece eso en el corazón y hay una tendencia. Que lógicamente el mundo y todo comienza a desvirtuar. Pero hay eso. Y entonces, Sodoma y Gomorra no era pueblo de Dios, pero resulta que Dios es soberano sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Y Él lo que quiere es eso. Y entonces Él puede reclamar, sí. ¿Por qué? Porque lo estableció en el corazón de todas las personas. La persona cuando hace algo malo, no tenga en cuenta a Dios, se siente mal. ¿Por qué? Por lo que está escrito en su corazón y por la conciencia que Dios estableció, que le lleva a ser confrontado. Una cosa es obstaculizar eso y digamos, ir endureciendo. Pero hay eso en todas las personas. Sodoma y Gomorra tenían eso, pero endurecieron, se pervirtieron y comenzaron a generar una serie de actos viciosos, de diseños contrarios a Dios, en el cual predominó completamente todo eso. Y Dios, viendo la maldad, entonces, de manera justa, para emitir un juicio. Y comenzó a hablar con Abraham. ¿Cuánto valor tiene un justo?
Y eso fue lo que comenzaron a hablar. Y Abraham pues dijo, bueno, va a ser destruida toda esta gente. Y Señor, si hay justos, si hay 50 justos, en medio de una gran población, comenzó el bajito, pero el Señor dijo, si hay 50 justos, no. Entonces, quiere decir, el número de justos es la esperanza para una nación. ¿Sí? En los verdaderos justos, conforme a Dios, son la esperanza de una nación. No en los demás, sino los que son justos conforme al corazón de Dios. ¿Qué esperanza tiene nuestra nación? No en los religiosos, que están llenando templos de diferentes vertientes o sistemas religiosos, no. En gente que se alinea con el corazón de Dios, que conoce lo que es la justicia de Dios y se alinea de acuerdo a eso. Terminaron hablando y resulta que no había justos. No había suficiente número de justos. Fue bajando la norma, ¿sí? Y Abraham entendió, dijo, no se puede. Y finalmente ya sabemos lo que ocurrió con Sodoma y con Gomorra. ¿Cuánto vale un justo en una nación? Por eso es importante, ¿sí?, que nos alineemos nosotros. Estamos haciendo mucho como cristianos en medio del clamor de justicia. Cuando tomamos decisiones nos vamos a alinear y vamos a permitir que Dios conforme nuestro carácter y es lo que queremos dejar establecido para seguir desarrollando. ¿Sí? Un justo es muy valioso. Una familia de justos es muy valiosa. Una congregación que entiende la justicia y se alinea a esas familias de justos que se unen como congregación diariamente a vivir de acuerdo a lo que es el reino de Dios y su justicia, vale mucho. La respuesta de hoy para nuestra nación es eso: familias de reino que buscan la justicia y se alinean plenamente con lo que es la justicia de Dios. La gente dice, es que los cristianos no están haciendo nada, pero tenemos que tener, como se está hablando, la cosmovisión. ¿Qué es lo que realmente cambia el mundo? Dios. Estar alineados con Él y dependientes de Él. Cuando nos alineamos, establecemos diseños de Dios, se establece lo que es verdaderamente la justicia, se juzga lo que es injusto por parte de Dios. No esperemos tanto la manifestación de los hombres. Bueno, tenemos un gobierno, tenemos instituciones y se clama por eso, que el gobierno no hace, que las instituciones no hacen. Pero el hecho es, hay un pueblo de Dios que si se alinea, Dios comienza a intervenir. Ya está interviniendo y debemos conocer eso y leer bien las intervenciones de Dios en medio de todo lo que está pasando. Pero entre más nos alineemos con lo que es la justicia de Dios, más podemos ver esas manifestaciones. Y la paz, que es lo que Dios quiere, y todos estamos anhelando, ¿sí?, para ir hacia adelante. De hecho, es cuando vemos ahí en Romanos 12:2, es eso, ¿no? Cambia tu manera de pensar. O sea, dejemos de mirar con el sistema del mundo, aún, o sea, vemos cómo se piensa o se está buscando la justicia. El Señor nos dice que cambiemos el enfoque o la prioridad y busquemos primero el reino y la justicia de Él. Y entonces en Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar, porque cuando cambias la manera de pensar vas a poder ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Es lo que nos alinea con lo que es justo, porque ahí mismo lo dice, la voluntad de Dios que es perfecta, que es buena, ¿sí? Todo lo que Dios determinó, todas sus leyes son buenas, son rectas, son justas. Entonces, cuando yo cambio mi manera de pensar, voy a desacomodarme de cómo yo creía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y un poco lo hablábamos el miércoles, vemos que antes decían, no, tienes derecho con tu cuerpo y tienes la validez con tu cuerpo, y eso es la tendencia de este mundo. Puedes hacer lo que quieras, tú tienes derecho a fornicar, a darle lugar a tus pasiones, ¿sí? Tienes derecho a decidir si tienes ese hijo o no lo tienes. Entonces esa es la tendencia de este mundo. Pero cuando cambias tu manera de pensar, rompes todo ese sistema y empiezas a pensar qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo perfecto de Dios.
Entonces tienes que soltar, dice, y ya la voluntad de Dios, dice, no, la voluntad de Dios es que me guarde en todo, en la pureza de los ojos, de los deseos, de las pasiones, me guarde, porque el diseño de Dios, lo perfecto de Dios, lo justo de Dios es toda la sexualidad dentro del matrimonio, ¿sí? En lo correcto, en lo recto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cambias tu manera de pensar y ya conforme a la tendencia de este mundo y te alineas en la fidelidad, en todo. Entonces empiezas a dejar. Cuesta, porque cuesta hacer morir las pasiones, los deseos de la carne, para empezar a alinearte con lo que es justo, con lo correcto. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, es buena, lo que Dios determinó es bueno, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo dejamos, y por eso es al instante. Empiezo a ver que iba en contravía y ahora empiezo a alinearme con la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. La justicia es eso, la voluntad de Dios. La justicia es lo que es perfecto, la justicia es lo que es recto. Pero de la justicia vamos a hablar más adelante, no nos vamos a ocupar hoy. Queríamos, era como Arturo decía, necesitamos empezar a desarrollarnos ya en cómo empezar a caminar en el reino de Dios y la justicia del reino. Por eso partimos del arrepentimiento. El arrepentimiento es que cambie todo, que se vea claramente que te has vuelto al Señor, que se vea claramente que tu familia es el reino de Dios, se está manifestando, que se vea claramente como en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de decidir, en con qué voluntad te has alineado, y empiezas a vivir y muestras claramente que te has vuelto al Señor, aunque haya presión, bullying, todo lo que pueda haber por tus decisiones. Tomas decisiones porque dices, te has alineado con el reino de Dios y su justicia. Pero además se ve claramente y empiezas a hacer esa buena semilla que el Hijo empieza a sembrar para que empiece a dar frutos, los frutos del reino. Empieza a verse una generación nueva, diferente. Como una vez veíamos en Filipenses 2, dice Filipenses 2:15, dice, para que seáis hijos sencillos, prudentes, o sea, que vivamos, que se ve claramente en medio de una generación perversa, depravada y perversa, dice el versículo, que resplandezcamos como luminares en medio de una generación depravada y perversa. Eso es lo que empieza a manifestarse en los hijos. Pero queremos dejar la plataforma entonces de qué es lo que pide Dios de nosotros, ¿sí? ¿Qué pide Dios de nosotros? Y eso nos va a permitir empezar a trabajar más esa esencia del carácter de los hijos del reino, de los que somos sembrados en la tierra, ¿sí? Entonces vamos a mirar ya como para ir no concretando, para ir dejando la plataforma de lo que vamos a seguir viendo. En Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ahora, en este capítulo, bueno, digamos el trasfondo, ¿no? El contexto. El versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Sí? ¿Con qué me presentaré? Normalmente todos estamos buscando, ¿no? Llegar a su presencia y presentarnos. ¿Con qué nos presentamos? Es ese llegar delante de Él, ¿para qué? ¿Para qué nos presentamos delante de Dios? Para conocerlo, para adorarlo, para oírlo y también, lógicamente, para expresarle nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos, expresarle nuestro arrepentimiento, expresar todo lo que implica lo que es la comunión. Pero está diciéndolo, ¿con qué me presentaré? Y comienza en los siguientes versículos a hablar acerca de ciertos rituales de sacrificio.
Entonces, porque era lo que el pueblo en este contexto estaba habituado, ¿no? Simplemente a cumplir con rituales, con qué me presentaré. Y por eso ya después el versículo 8 dice, ¿no? Hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia, y en esta expresión, en esta traducción, dice, la Biblia textual dice, andar de contento con tu Elohim. Y está hablando entonces, ¿con qué me presentaré? Y entonces dice, con un corazón que tenga estas características. Porque siempre lo primero que Dios mira en cualquier persona que se acerca es el corazón. Mi carta de presentación es, ¿qué llena mi corazón? ¿Qué moldea mi corazón? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fruto de mi corazón? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me abre el espacio? Pues es lógicamente la plenitud de Cristo, Cristo viviendo en mi corazón, ¿verdad? Para ir hacia adelante, pero Cristo es todo esto que Él está diciendo. Entonces dice, hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Acuérdense el contexto, ¿con qué me presentaré? ¿Cuál será mi ropaje? ¿Cuál será mi esencia? ¿Cuáles serán los frutos que hay en mi vida con los cuales yo debo presentarme delante de Dios? Y entonces Él dice, ¿no? El dicho dice lo que es bueno. Dice, ¿qué pide Él de ti? Hacer justicia, amar la misericordia, andarte contento con tu Elohim. Y esto es lo que queremos estar desarrollando. Andarte contento quiere decir ser fiel, ser verdadero y estar, digamos, como vigilante de mi caminar adecuado con el Señor. Que mi corazón realmente le esté dando el primer lugar y yo le esté amando. Ser fiel, entonces, hacer justicia, amar misericordia y ser fiel. Tener un corazón fiel para con Él absolutamente en todo. ¿Con qué me presentaré? Y hay varios pasajes también en los cuales se está hablando acerca de esto, pero que sigue remarcando a lo largo de toda la Biblia estas verdades. ¿Sí? ¿Con qué me presentaré? ¿Cuál es el ropaje? Acuérdense que todos estamos con una vestidura espiritual. Bueno, esto conforma nuestra vestidura espiritual. Esto conforma nuestra realidad interior. Es lo que Dios quiere ver. Gente justa, gente que hace justicia. Hacer justicia, ¿qué quiere decir? Que está viviendo en dimensiones conforme al corazón de Dios, conforme a lo que hay en su corazón, que manifiesta justicia, es justo en todos sus tratos, en todo lo que hace, trato con personas, trato económico, absolutamente en todo, que ama misericordia. Amar la misericordia implica también de que me mueve, ¿sí? Me mueve hacia otras personas, sí. Exacto, me mueve adecuadamente hacia otras personas. De la necesidad de otros, sí. Exacto. Y dice andar con fidelidad con el Señor. ¿Cómo estoy andando con el Señor? En fidelidad, en reverencia, reconocimiento, en honra, en darle siempre el primer lugar a Él. Que mi corazón no se esté enfriando y caiga únicamente en rutinas o en cumplimiento de preceptos, porque es lo que dice el versículo 6, ¿no? ¿Con qué me presentaré? ¿Con ritos? ¿Con cumplimiento de hago esto, no hago aquello? No, Dios va mucho más allá. El corazón. El corazón. Desde allí tiene que brotar completamente todo esto. Y eso va a desencadenar una tremenda manifestación de Dios en mi vida, en mis circunstancias, no solamente a favor mío, sino a favor también de una familia, en favor de una congregación, en favor de una ciudad, en favor de una nación. Acuérdense, el valor de un justo, el valor de una persona alineada con los propósitos de Dios tiene un tremendo valor. ¿Sí? Un tremendo valor. No estamos acá únicamente para, como la mentalidad religiosa, ser bendecido por Dios. Dios bendice, que me salga bien esto. No, Dios va mucho más allá. Dice, esa es la mentalidad de los gentiles. Y el Padre conoce esto. Busca el reino, que el reino se manifieste.
y la justicia del reino. ¿Sí? Y lo que Dios quiere es que podamos vivir en esa dimensión. Esa clase de persona bendice y transforma. Es respuesta para una nación en crisis, para una nación desalineada de la justicia. Este tipo de hijo de Dios que vive en esta realidad es la respuesta, es la solución del cielo. Y es lo que Dios quiere que vivamos. Y por eso vamos a seguir ahondando. Nuestra nación está en crisis. ¿Y la respuesta cuál es? Ustedes y yo. No hay otra respuesta. Ustedes y yo. Viviendo en el diseño conforme al corazón de Dios. Corazón arrepentido, una mente transformada que entra a vivir conforme al reino, conforme a la justicia de Dios, teniendo estas características que van moldeando el corazón, nos van transformando. Entonces, es tiempo de permitir que el Señor siga haciendo esa obra en nuestros corazones. Acuérdense, no somos productos terminados. Usted puede decir, bueno, yo ya sí, ya me he alineado con la justicia, he entrado en obras de misericordia y estoy guardando mi relación con Dios. Pues bien, estamos llamados ¿a qué? A crecer. ¿Por qué? Porque somos luz y la luz tiene que irradiar cada vez más. Como familia, irradiar más esa luz, absolutamente todo. Y eso, nos alineamos con el cielo y eso es lo que trae las respuestas de Dios absolutamente en todo sentido. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Dios va a seguir tratando nuestro carácter. ¿Qué es lo bueno? Dice acá. ¿Y qué es lo que Dios pide? Hacer justicia, amar misericordia y mirar detenidamente y ser fiel en mi andar con el Señor, en mi caminar con Él. Quería pues mirar ya para hoy terminar este tiempo con ustedes y con el Señor, sobre todo el pan que nos da para que comamos de Él, de la palabra que sale de su boca. Y es que quería remarcar es lo que cuando Él dice, ¿qué pide Dios de ti? O sea, Él lo está pidiendo, ¿qué pide Dios de ti? Porque somos las semillas que van a ser sembradas. Entonces Él no va a sembrar cualquier cosa, Él va a sembrar a los hijos del reino. Entonces Él dice, ¿qué pide Dios de ti? Y tiene que ser formado esto no es algo que solamente se forma porque leo mucho la Biblia o porque oro mucho, no, es porque es trabajado en la esencia, en el carácter. Entonces, ¿qué pide Dios de ti? Remarca eso, subráyalo, escríbelo, así como escribimos versículos en los cuales Dios nos habla y lo escribimos en lugares en nuestro hogar. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti como persona, como familia, como hijo del reino? Quiero que sepamos eso que Él nos dice. Somos la buena semilla, los hijos del reino son los que son sembrados, es la buena semilla. Entonces resaltamos, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué te está pidiendo a ti, a mí, a nosotros como familia, a la congregación, que va a multiplicarse y llenar la tierra? Entonces veía, quería ya como complementarlo con otra versión. Dice, el Señor te dice, ¿en qué consiste lo bueno y lo que Él pide de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Dice en otro, dice así, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? O sea, no, ni siquiera aquí ya lo dice que pide, no, ya lo toma una palabra con mucha autoridad. ¿Qué demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia. O sea, cuando dice hacer justicia es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea, obedecerle, humillar. Entonces, andar en fidelidad, andar como dice la textual, con tiento, o sea, vigilante, con cuidado, porque estás humillado delante de Dios, porque estás decidido a obedecerle, porque estás decidido a alinearte, al obedecer,
te alineas con su voluntad. Entonces, a andar. Por eso a los discípulos cuando las llama, síganme, les decía el Señor, era que andaran así, andaran, practicaran justicia, amaran misericordia y se humillaran y reconocieran que no había nada en ellos que pudiera agradar a Dios, solo era en lo que iban a ser transformados por el arrepentimiento, cambiando su manera de vivir y empezar a ser vigilantes. El no humillarnos y el no ser humildes lo hace a uno ser sobrado, soberbio y altivo. Dice, no, yo en esto yo estoy súper bien. No, vigilantes de ser fieles, de ser fieles obedientes a Dios para caminar con Él. Entonces dice, ¿qué pide? Hacer justicia, practicar justicia, amar misericordia y humillarnos para no sentirnos que ya estamos, como dices tú, ¿no? Producto terminado. Correcto. Entonces, amados, les invitamos a que se dispongan, ¿sí? A caminar hacia adelante y afirmarnos. No es nuevo para ustedes, para ninguno de nosotros, pero es muy importante revisar y afirmarnos, porque son tiempos de alta exigencia en torno a esto. Bueno, hay un clamor en la nación, justicia, pero ese clamor solamente lo puede responder el pueblo de Dios, ustedes y yo. La gente lo está buscando de muchas maneras y la nación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que son los verdaderos justos, los que verdaderamente manifiestan justicia y todo el trato, ¿no?, que Dios quiere decir. Y en este momento está hablando acerca de eso. Cuando se habla, por ejemplo, de justicia social, está hablando de misericordia, ¿verdad? Entonces, toda una cantidad de cosas, la respuesta la tiene la iglesia, alineándose. La iglesia alineada. La iglesia alineada. La iglesia que responde, que entiende. Y la iglesia, acuérdese, no es un lugar, son las personas. Hay iglesia de Dios en la nación. Dios quiere hacer cosas muy grandes en la nación, pero hay iglesia de Dios en la nación. Es la iglesia que se alinea. Y los que entienden, ¿verdad? Entonces dicen, yo soy iglesia de Dios en la nación. Entonces yo tomo esta decisión. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Esto. Que yo me esté arrepintiendo, cambie profundamente mi manera de pensar, me alinee profundamente con el reino y comience a manifestarse lo que es hacer justicia, amar misericordia y ser fiel y reverente, humilde delante de Dios. Eso establece un testimonio muy poderoso en el mundo espiritual que baja el diseño, la manifestación de justicia para cambiarlo todo. Esto no lo cambian los hombres, lo cambia Dios por medio de sus hijos que conforman el reino. El reino de Dios tiene la respuesta, soluciones del reino. Así que alineémonos y vamos a seguir profundizando y ministrando para poder disfrutar de lo que es el reino de Dios, cambiando, transformando todo. Les invitamos entonces a que oremos. Bueno, está bien. Padre, gracias por la vida de tu Hijo, porque es por el Hijo que nos acercó y nos trasladó, nos sacó del reino de la tiniebla y nos trasladó a tu reino. Y ahora podemos, Señor, ser esos manifestadores de tu reino. Gracias porque nos introdujiste en las dimensiones tuyas, Padre, de tu reino, de tu voluntad, de tus pensamientos, de tus palabras, de la verdad. Es tu verdad, es la única, es la absoluta, de tus caminos. Gracias, gracias por hacernos subir y conocer y ser de tu reino. Lo único que en este momento queremos pedirte, y por cada uno, Señor, de los amados que está conectado con nosotros en esta hora, es que podamos ser
introducidos en esa manera de pensar, que ser transformada nuestra manera de pensar, para que cambie y se vea claramente que todos nos hemos vuelto al Señor, que se vea claramente que pertenecemos a ti, que tenemos tu simiente, tu genética. Amén. Y por esa simiente, por esa genética, tú dices que somos hijos del reino, somos hijos, Señor, los hijos de Dios que manifiestan esa transformación, que se alinean con tu justicia, son los hijos del reino que pueden ser sembrados en el mundo y poder que dé fruto de justicia, fruto que manifiesta el reino, Señor. Padre, queremos ser esa buena semilla, cada uno, Señor, no solamente lo personal, sino como familias, levantar y discipular generaciones que son ese plantío tuyo que dan fruto y que es conforme al fruto de justicia. Semillas, somos la buena semilla que el Hijo siembra en la tierra, Padre, para que también sea desarraigada, como tú lo dices, Señor, es desarraigada y es cortada, porque tú envías, Señor, tus ángeles a desarraigar y arrancar lo que es la cizaña, y que empiece a manifestarse los hijos del reino, Señor, que en este tiempo, que es un tiempo de manifestadores del reino tuyo, Señor, y la justicia de tu reino, seamos nosotros los hijos del reino, y empiezan a crecer frutos de justicia, a dar frutos de justicia. Te damos gracias, Señor, gracias por cada familia, cada hijo, cada generación que se está levantando, Señor, que no sea algo religioso lo que se está oyendo, sino que sea transformada a las profundidades del corazón, la genética, para que cambiemos, para que ya andemos conforme a tu voluntad, a la voluntad tuya, que es perfecta, que es buena, y también es agradable. Gracias, Señor, gracias por trasladarnos a tu reino, y enséñanos a vivir en esa dimensión de reino y de hijos del reino, donde somos transformados en esa imagen misma, en la sustancia misma, y esa genética es sembrada para que fructifique. Gracias, Señor. Padre, gracias por toda la luz que tú traes y estableces en nuestras vidas, y saber que el reino de los cielos se quiere manifestar. Amén. Y nos presentamos como hijos que queremos ser esos factores que manifiesten el reino y tu justicia. Gracias por toda la obra que tú estableces en nuestras vidas, y gracias por ese diseño tan poderoso, ser manifestadores de tu reino. Amén. Nos afirmamos en ese diseño y queremos seguir creciendo, Señor. Gracias por lo que has hecho y continuarás haciendo en nuestros corazones, moldeándonos, para que se manifieste el linaje bendito que tenemos en nosotros, que glorifique tu nombre y traiga la manifestación de tu reino, Señor. Te bendecimos y damos gracias. Amén. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, amados, les bendecimos, y a seguir disfrutando de todo lo que son esos grandes propósitos de Dios. Declaramos bendición en cada hogar. Declaramos que el Padre les ama, conoce y está dispuesto siempre a manifestarse, a acompañar, a llenar nuestras vidas personales, familiares, y suplir nuestras diferentes necesidades. Que la abundancia desde el corazón del Padre los llene absolutamente a todos. Amén. Un abrazo para todos. Shalom. Bendiciones, les amamos. Bendiciones. Shalom. Shalom.